Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo hacemos los cursos de historia. Como estás viendo en pantallita, nuestra videoclase del día de hoy es Historia Universal, dirigido para los adolescentes de nivel 3 y el tema se llama Revoluciones Burguesas. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ya? Listo, comencemos con nuestro tema y vamos a hablar de las revoluciones burguesas. Apunta, acuérdate. ¿Quiénes son los burgueses? ¿Ya? Los burgueses nada menos que es la clase social que dirige la Revolución Francesa, ¿correcto? ¿Ya? Es decir, las revoluciones burguesas van a ser una consecuencia de las revoluciones francesas. Son tres, pero nuestro módulo va a hablar de la Revolución Burguesa del año 1830 y 1848, sobre todo de esas dos. Oye, ¿quién provocó las revoluciones en Europa? ¿Dónde se cuenta todo eso? Acá. La causante, la Revolución Francesa. Y como ya habíamos hecho en videoclases anteriores, habíamos pues señalado, ya, que finalmente en la Revolución Francesa ejecutan nada menos que a los reyes, ¿no? Y aparece Napoleón, va a volver el antiguo régimen, las monarquías. Oye, y la Revolución Francesa hace todo un cambio en Europa. ¿Y saben lo que pasó? Que otros países querían imitar la Revolución Francesa. Pero ¿tú crees que los reyes de los otros países querían eso? ¿Tú crees que en Rusia, Prusia, Austria, ¿no? Bélgica, Holanda, España querían eso? Obviamente que no, porque no querían que también su cabeza pueda caer, como había pasado nada menos que en la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál es la trascendencia, el impacto que tuvo la Revolución Francesa? Las ideas y el ejemplo de la Revolución Francesa se extendieron por toda Europa y provocaría que algunos sistemas monárquicos, correcto, de antiguo régimen de reyes, ¿no?, pudieran nada menos que desaparecer. ¿Ah? Es decir, provocaría el fin del gobierno de los reyes. ¿Ah? Gran parte de las ideas en las que sustenta el sistema político, económico, social e ideológico dominante en los países occidentales desarrollados hoy en día son herencia ¿de qué? De la Revolución Francesa. Si no, en Europa seguirían viviendo bajo monarquías. Claro que en Europa hay reyes, pero ya no son pues los reyes que tenían el poder de antes. Ahora está limitado su poder, pues, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál fue la ideología que promovió todo esto, chicos? El liberalismo. El liberalismo puso en crisis a las monarquías. Es el eje liberal que promueve la libertad, la igualdad. ¿Ah? Bien. ¿Qué defendía el liberalismo? La defensa de la libertad personal. Que uno pudiera actuar por su propia cuenta. ¿Mm? Libertades individuales, como la religión, ¿no?, como la forma de organización. Plantea el sufragio, que las personas, que los ciudadanos elijan a sus autoridades. ¿Mm? Limitar el poder de los reyes. Limitar, pues, ya no puede hacer lo que les da la gana, ¿no? Y que se elija a parlamentarios, a congresistas, que hagan leyes. La libertad económica, que ya no la controla el rey. ¿Mm? Entonces, el liberalismo va a ser toda la ideología que cuestiona al antiguo régimen, ¿no? Si es la ideología de los burgueses. Principales revoluciones, ya dijimos, ¿no? Hacemos el del 30 y el 48. Liberalismo, filosofía política orientada a la modernización, a la salvaguardia de la libertad del individuo. Es la capacidad de respuesta individual por encima de la tradición y las costumbres. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo de las revoluciones?
transformar los regímenes, acabar con los regímenes absolutistas, es decir, con el mandato del rey, ¿ah? En monarquías constitucionales como en Inglaterra o estados según su nacionalidad, ¿no? ¿Ah? La revolución, chicos, del año 1830. ¿Mm? ¿Dónde se inicia este proceso revolucionario? En Francia. ¿Ah? Porque una vez que es derrotado Napoleón Bonaparte, chicos, ¿ya? En Francia se va a restaurar la monarquía de los Borbones. Miren, ve, la lucha se desencadenó 3 días, 27, 28 y 29 de julio, ya, para acordarnos con nuestras fiestas patrias. ¿Ya? ¿Y por qué se estalla nuevamente una revuelta, una revolución en Francia? ¿Ya? Los revolucionarios triunfaron y Carlos X, él era de los Borbón, es decir, una vez derrotado Napoleón Bonaparte, en Francia se restablece la monarquía. ¿Y quién fue elegido rey nada menos que de Francia? Un tal Carlos X de los Borbón. Y él tuvo que abandonar Francia, porque obviamente tenía miedo pues que su vida pueda correr peligro, como fue con Luis XVI. Y pidió refugio nada menos que Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Oye, entonces en Francia no lo querían, pues no. ¿Va? Pero un pariente suyo, el duque de Orleans, Felipe, ¿no? Él va a ser elegido rey de Francia con el nombre de Luis Felipe. Porque él dijo, muy bien, vamos a darle libertades en Francia. Y lo eligieron a él. ¿Ya? Entonces la revolución de 1830 no fue, sin embargo, una revolución de carácter popular extremista. Fue una revolución burguesa. Fue el triunfo de los propietarios, comerciantes, industriales. Entonces, ¿a quién desterraron? A Carlos X y propusieron un nuevo rey. Pues, ¿te das cuenta? ¿Ah? Pero luego este rey, como era rey, se vuelve conservadora. Ojo, ya solamente por crisis nomás lo dijeron. Bélgica, uy, ay, ay, mira, ¿ve? Un país vecino, Bélgica, se dejó sentir enseguida por la Revolución Francesa. Es decir, que el país que sintió, ¿no?, que la Revolución Francesa llegó más rápido ahí fue en Bélgica. En ese año, en efecto, los Bélgica, obligados en el Congreso de Viena a formar un solo reino. Si en el Congreso de Viena dijeron, oye, Bélgica y Holanda, hoy en día no se llama Holanda, se llama Países Bajos, pero no dijeron, oye, ustedes dos deben formar un solo reino, el reino de los Países Bajos. Pero Holanda y Bélgica no tenían nada en común. ¿Para qué iban a estar juntos si no tenían nada en común? ¿Ah? Bajo el reinado de Guillermo de Orange. ¿Ya? Muy bien. Se sublevaron finalmente los belgas, ¿no? ¿Ah? ¿Ve? Que el rey había mostrado siempre una preferencia por sus súbditos de Holanda. Y a los súbditos de Bélgica dijo, no, les hacía a un lado. Entonces siempre había pues una preferencia por los holandeses. Y es que ambos pueblos eran totalmente diferentes, ¿no? En sus costumbres, en su idioma, en su religión. Mientras los holandeses eran predominantemente protestantes, ¿no? Y había obviamente una preferencia hacia ellos, ¿no? Los belgas eran católicos. Entonces a estos dos les obligaron a unirse cuando en realidad deberían estar separados. Pero como estaban en una zona geográfica en común, ya en común, entonces dijeron, debe ser un solo país. Pero al final pues triunfa la rebelión o la revolución y van a separarse finalmente Bélgica y Holanda, ¿no? Muy bien. Características, miren, jornada revolucionaria, ¿no? ¿Quién fue expulsado de Francia? Carlos X. ¿Y a quién eligen como nuevo rey? A Felipe de Orleans, bajo el título de Felipe I. Escenarios: Francia, Bélgica, Holanda, y también hubo en estos países, pero no trascendieron, fueron fácilmente aplastados esas rebeliones.
consecuencias, ¿no? Francia se convierte en una monarquía constitucional, tipo Inglaterra. Después esto no lo agrada al rey. En Bélgica, ¿qué se consigue? La independencia de Holanda. Finalmente lograron separarse. Una cosa es Holanda, que es llamarle Países Bajos, y otra es nada menos que Bélgica. 18 años después se da la Revolución de 1848. ¿Y quién vuelve a ser nada menos que escenario? Francia. ¿Quién era el rey de Francia? Felipe I de Orleans, ¿se acuerdan? ¿No? El que fue nombrado rey en la Revolución del año 1830. Pero él también se había convertido monárquico conservador. Y ahora el pueblo estaba en contra de él. Y habían que derrocarlo. Y justamente lo derrocan a él, pues. ¿Y saben quién lo derroca? Un tal Napoleón III. Y funda la Segunda República Francesa. Sufragio universal, que la clase obrera gobierne, limitación de la jornada laboral a 10 horas, derecho a la huelga. Sí, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces, anulación de algunas medidas sociales, sí. Evolución hacia una posición más conservadora, ¿no? ¿Quién es elegido? Luis Napoleón Bonaparte. Napoleón III, pues. Entonces, en conclusión, esta Revolución Francesa del año 1848 es destituido Felipe I y nombrado ahora como presidente, bajo ese título, a Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte. ¿Quién era? El sobrino de Napoleón Bonaparte. Y él se proclamó Napoleón III. ¿Ya? Listo, se crea el imperio austrohúngaro, estados alemanes. Consecuencias: sufragio universal en Francia. El pueblo francés puede votar. Una constitución liberal. Abolición de la servidumbre en las colonias. No hay más siervos esclavos en las colonias. Liberación del campesino austrohúngaro. Y se perfilan como futuras unificaciones Italia y Alemania, ¿no? Ahí está, míreme, Revolución del año 1948, causas económicas y sociales agrícolas. En Francia, ¿quién abdica? ¿Quién deja el cargo? Felipe I de Orleans. ¿Qué se funda? La Segunda República Francesa. ¿Quién? Nada menos que Napoleón III. Y empiezan a unificarse, porque todavía, chicos, mira acá, todavía no existe Italia y Alemania. Ojo, todavía no existe, ¿ah? No existe. Después empiezan a existir estos países, ¿no? Como habíamos mencionado. Ahí está. Nuestra practiquita. En esta caso, sencillo. Pregunta 1. Entre las personalidades del Congreso de Viena. Esto tiene que ver con la semana pasada, ¿no? El ministro de Austria, Metternich. ¿Se acuerdan? Ya. El Congreso de Aquisgrán, Aquisgrán, Francia, 1830, en esa revolución. ¿Para qué se había creado el Congreso de Viena? Para restaurar todo lo que había pasado anteriormente a la Revolución Francesa, ¿no? Que ya no haya más rebeliones por el mundo. La revolución del año 1830 depuso al soberano Carlos X, ¿se acuerdan? De los Borbón. Claro. ¿Y aquí nombraron a Felipe I? Que luego también lo sacaron. La Segunda Revolución Francesa, ¿por quién fue presidida? Por Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte, así se llama, ¿no? Dice, ¿qué sucede en Francia tras la Revolución Liberal del año 1948? Se establece la segunda, hay que corregir acá, la Segunda República Francesa. ¿Mm? La Revolución Liberal de 1848. Se produce la abdicación de ¿quién? De Felipe I, por Napoleón III, ¿no? 8. Las revoluciones liberales fueron movimientos generados por la burguesía contra el sistema absolutista, reimplantado en Europa por el Congreso de Viena. En Francia, estas revoluciones generaron, no, tampoco, la proclamación de la Segunda Revolución Francesa por Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte.
La revolución liberal del año 1830, esto pues, nota Carlos, en Francia. ¿Sabe? Considera el padre del liberalismo a John Locke en Inglaterra. Está sencillo, chicos, el tema. Nos vemos el día nada menos que de nuestra asesoría. ¿Ya? Muy bien, entonces, chao, chao, chicos, nos vemos.